Buena familia, ¿puede ser que estemos ante la mayor estafa de la humanidad? ¿Te han engañado desde la escuela? Es decir, una gran parte de tu vida. En este vídeo voy a responder estas preguntas y también te voy a mostrar cómo actualmente se da una asignatura de árabe en 12 comunidades autónomas y hablamos del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí, que es una iniciativa educativa para promover el idioma y las costumbres del reino alauita y, por ejemplo, en Cataluña y en otras 11 comunidades más se da esta asignatura pagada por Marruecos. Y es que hoy te he querido hacer este vídeo porque la mayoría de las cosas que suele pasarnos es por ignorancia, por falta de educación o por falta de experiencia. Y claro, si nos ponemos a pensar, ya venimos con un manual, un guión preestablecido desde el colegio, desde la enseñanza. De ahí a que el Ministerio de Educación a veces parezca más un ministerio de propaganda. Y todos los regímenes dictatoriales saben y son conocedores que lo más importante es influir desde el pensamiento. Ya lo decía George Orwell en su novela, existía una policía del pensamiento, porque lo que crees en tu mente lo materializas en tu realidad. Y es que, bueno, familia, como siempre, muchas gracias por estar suscrito y por apoyarme en este canal. Y hoy vamos a desentrañar una de las mayores estafas de la humanidad para mí, que es el sistema educativo. ¿Alguna vez te has preguntado si la educación que recibiste realmente te preparó para la vida? ¿O si por el contrario fue una herramienta de manipulación diseñada para moldearte según los intereses de unos pocos del poder? Acompáñame en este análisis profundo y crítico para ver si realmente te quieren en una rueda de hámster atrapado en el ciclo de la rata, lo que llama Robert Kiyosaki, que trabajes, produzcas, generes impuestos, el día de mañana te jubiles, pero como ya no tienes la salud suficiente, acabas falleciendo y no le has costado nada al Estado, al contrario, has mantenido el aparato del Estado. O por el contrario, te educan para que progreses, seas libre, crezcas y proyectes y alcances los sueños que te gustaría alcanzar. Yo ya sé que muchos están teniendo la respuesta, pero en este sistema vamos a hablar del sistema educativo actual en España, que ha sido objeto, pero cada 2x3, de múltiples reformas, pero muchas de ellas han fracasado por la desconexión entre la normativa y la práctica escolar, es decir, la realidad. Además, la falta de un pacto de Estado educativo ha generado inestabilidad y desigualdad entre comunidades autónomas. Dentro de este sistema educativo viene, aunque no te lo dicen porque suena muy fuerte, vienen dos pilares fundamentales del control de la población. El primero es el adoctrinamiento y el segundo es la manipulación. La educación debería fomentar un pensamiento crítico, pero en muchos casos y actualmente se ha convertido en una herramienta de adoctrinamiento, como por ejemplo podemos ver lo que pasó en la Universidad de Barcelona cuando un grupo de jóvenes estudiantes quería dar una charla en la Facultad de Historia acerca de los mitos y la leyenda negra de historia de España. ¿Y qué pasó exactamente? Pues que se les prohibió la entrada para que dieran una charla en la Facultad de Historia, porque al parecer esa charla de historia en la Facultad de Historia, como hablaba de la historia de España, era antidemocrático. Tengo la entrevista completa de uno de los representantes de ese movimiento estudiantil porque se personaron policías, mozos de escuadra y les impidieron dar la charla. O sea, esto es para que veas en el punto de adoctrinamiento y manipulación en el que nos encontramos, y si lo omites o miras para otro lado, estás siendo cómplice de todo ello. La ley Cela, por ejemplo, fue muy criticada por introducir contenidos ideológicos en libros de texto. Además, la falta de formación del profesorado para combatir la violencia machista en las aulas también fue marcada por la crítica de ambos bandos. Uno, porque decían
que realmente no estaban formados y se les deberían de dar cursos, y para ello se querían crear observatorios para dar cursos respecto a este punto, y otro porque decía que no se debería de inmiscuir ideologías y simplemente se debería de enseñar los conceptos que figuran en los libros, porque los libros no entienden de ideologías ni de sexo. Pero básicamente lo que hemos notado con el paso del tiempo es una división interna frente a un profesorado que está más cansado, más quemado, más agotado, y que a la mínima pueden ser sancionados y expulsados. Esto trae unos resultados decepcionantes, porque al final se está fomentando que los niños sean loros y entren dentro del discurso normativo. No es la primera vez que se le expulsa a alguien de un colegio por tener una ideología un poco más patriótica y menos, pues por ejemplo, como se ha visto en Cataluña, menos separatista. Y es que España sigue figurando entre los países con los peores resultados educativos en ciencia, matemática, y ojito, porque esto hay un estudio del 2023 que es el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencia. Pero ¿qué se oculta detrás de todo esto? Pues básicamente no quieren empresarios. Un empresario puede ser libre y con el derecho de libertad y movilidad actualmente, si es que no nos lo censuran, puede irse a vivir a Andorra, puede irse a vivir a Dubái, puede irse a vivir con Begoña Gómez si quisiera a República Dominicana. Sin embargo, si nosotros creamos máquinas, trabajadores, mano de obra, esa mano de obra empezará a trabajar, se comprará un coche, no podrá dejar su trabajo porque tendrá que pagar hipoteca o crédito, seguirá trabajando, no será libre, no tendrá libertad financiera ninguna ni educación financiera, y por lo tanto nos mantendrá a bases de impuestos, es lo que piensa, de tal manera que esto se ha gestado desde mucho tiempo atrás para crear una sociedad que te trabaje, que tenga esperanzas y sueños, pero que realmente no los pueda materializar, porque cada mes se reinicia mientras paga, al siguiente mes se reinicia. ¿Y esto qué nos trae? Pues obviamente una desigualdad, una segregación, y es que el sistema educativo español perpetúa esa desigualdad social. En Madrid, por ejemplo, la creación de nuevos centros concertados sobre suelo público ha sido muy criticada por fomentar la exclusión social y económica, además de la segregación escolar por la discapacidad o nacionalidad. Sigue siendo una realidad preocupante y que se acucia cada vez más, como en, por ejemplo, comunidades como Cataluña. Aparte de todo esto, tenemos jóvenes que no obedecen, jóvenes altamente influenciados por redes sociales y profesores desmotivados. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales son las que son, el número de alumnos por aula y la falta de apoyo institucional siguen deteriorando la profesión, y al final tienes un profesor que, si bien no está de baja, bien no tiene las ganas suficientes para educar. También hemos visto que al final una persona que puede sobresalir más en una materia no se le premia ni se le incentiva para que continúe por esa materia, sino al contrario, se le juzga con los criterios de la normalidad, de si tú no tienes esto, pues eres malo, si tú no pasas este examen, eres malo. Y mi pregunta es, ¿qué es ser hábil o qué es tener valores? El pasar un examen, el saber aprenderte las cosas como un loro, el saber que es un dictongo y un trictongo. Esta es la realidad que tiene España, pero a España no le interesa invertir en educación, no le interesa incentivar la educación. Sin embargo, en discursos progresistas los oyes decir que ellos incentivan la educación pública y que es gratuita, y ahora incluso atacan a las universidades privadas, universidades donde muchos de los políticos han estudiado, pero tenemos aquí un grave, claro fracaso, y es que por lo tanto estamos todo el día, toda la vida de un alumno incentivándolo con educación pública, guardería pública y educación pública, universidad pública, y cuando ese alumno despega, destaca, se da cuenta de la realidad donde está metido, se va a trabajar para otro país, de tal manera que estamos invirtiendo en formar a los trabajadores cualificados de nuestra competencia, de nuestros diferentes países de la Unión Europea. Esto es un
Claro, error, pero volvemos a lo mismo. La educación se ha politizado constantemente. Tienes que tener cuidado qué dices, qué no dices, y es que el sistema educativo español necesita una reforma profunda que abarque sus múltiples deficiencias y es fundamental fomentar el pensamiento crítico, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones laborales del profesorado. Estas tres patas bien engrasadas pueden hacer que tengamos una población en el futuro de estudiantes motivados con ganas de ir a trabajar, de estudiar y profesores con ganas de ir a impartir. Y eso se puede traducir en resultados de excelencia para España. Y si además los convierte en empresarios, en trabajadores o en emprendedores que estén satisfechos con su trabajo o con su manera de trabajar y que no les estemos saqueando impuestos, ¿qué vamos a tener? Pues una sociedad imparable. Eso es lo que debemos tener. Una sociedad de españoles imparables, de superespañoles que sean capaces de llegar hasta donde quieran llegar y como quieran llegar. Y dejar de seguir incentivando que no pasa nada si no estudian porque tenemos una paga del mínimo vital. No pasa nada si no tienen para pagar el alquiler porque tenemos una ley que paraliza los desahucios. Este es el gran fracaso de la sociedad. Así que, familia, les he querido traer este vídeo diferente hoy por la tarde-noche para que lo tuvieran, para que pensaran, reflexionaran y me dejaran lo que opinan en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por todo. Nos vemos en un siguiente vídeo y espero que sean muy felices